¿Cómo están? Queremos saludarlos a todos y darles la bienvenida a nuestro primer conversatorio del curso de Introducción al Periodismo, perdón, y que también nos va a servir como paraguas a todos quienes formamos parte de la comunidad de comunicaciones y periodismo UGM para conversar sobre distintos temas y para que podamos profundizar sobre los desafíos que enfrenta el periodismo en tiempos que son bastante complejos para nuestras sociedades. Esto partió como la idea de hacer una charla que fuese para el curso de Introducción al Periodismo en modalidad Advanced. Son personas que ya trabajan, están insertos en el mercado laboral, algunos quieren sacar periodismo como segunda carrera, otros quieren oficializar mediante un título aquello que ya ejercen de manera permanente, y lo que hoy día queríamos hacer era invitar a alguien importante a clase, pero logramos conseguir a alguien muy importante, así que decidimos abrirlo y también nos pueden seguir toda la comunidad mistralina a través de YouTube y de otras plataformas donde va a estar disponible esta conversación. Y para saludar a esa comunidad mistralina, voy a sumar de inmediato a esta conversación al director de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Gabriela Mistral, José Agustín Muñiz. Bienvenido. Hola, José María, muchas gracias. A nombre de la Escuela de Periodismo y Comunicaciones de la UGM, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a conversar sobre los desafíos de la erosión democrática para el periodismo. Agradezco a las personas que nos acompañan en la distancia, por supuesto a los estudiantes de la Cátedra de Introducción al Periodismo, porque esta es una clase suya y la tecnología nos permite abrirla al mundo. A quienes nos ven en vivo a través de nuestro canal de YouTube, a quienes nos verán luego, porque esta actividad va a quedar grabada en nuestro canal de la Escuela de Periodismo. A José María, el profesor, quien desde Nueva York nos recibe en su clase. Por supuesto, a nuestro invitado, Óscar Martínez, jefe de redacción del Faro. Al mismo tiempo que comenzamos a difundir este encuentro, él recibía el reconocimiento Libertad de Expresión 2023 que otorga la Deutsche Welle, la radio y televisión pública alemana. Felicitaciones, Óscar. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nuestro rector, don Sergio Mena, había querido estar aquí, pero se encuentra en España en un encuentro internacional y la diferencia horaria le impidió acompañarnos. Entiendo que puede estar con nosotros Mariana Elwin, la presidenta de la Junta Directiva de nuestra universidad. Ella, al asumir su cargo, dio una clase magistral al inicio del año académico y nos desafió a la universidad a traer al aula los desafíos que enfrenta la convivencia democrática en nuestra América Latina. Así que esta noche recogemos ese desafío y si está por ahí Mariana y nos escucha, muchas gracias también. Quiero compartir con ustedes solamente dos ideas relacionadas con nuestro invitado. Desde nuestra apertura como escuela hace 2 años, hemos realizado el taller de reporteo en zonas de conflicto en conjunto con la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas. Y ahora queremos entender qué hacer o qué puede hacer el periodismo cuando la democracia se erosiona. Es una deuda que las escuelas de periodismo en Chile tenemos con nuestros estudiantes, con nuestros egresados y los medios de comunicación, y una deuda que todos ellos tenemos para con los habitantes de nuestro país. En octubre de 2019, cuando comenzó el estallido de violencia, cuyas repercusiones todavía nos acompañan, la elección del domingo es una de ellas, la respuesta estándar de la institucionalidad chilena, y eso incluye a los medios de comunicación y al periodismo, fue: no lo vimos venir. No lo vimos venir. No es una respuesta aceptable para un periodista. Tanto menos aceptable cuanto que es mentira. Mirando hacia atrás, vimos que hubo voces que sí lo vieron venir. Una respuesta más honesta habría sido decir: no quisimos escucharlas. Y tenemos que asumir parte de la responsabilidad que nos toca como comunicadores, porque si bien preparamos a los profesionales de las comunicaciones para que cubran catástrofes naturales, no les dimos las herramientas para trabajar en un escenario de conflicto, violencia y guerra.
y entre paréntesis, por favor, vean el trabajo premiado ayer, que se anunció ayer, hoy día, con el premio Pulitzer, al equipo de Associated Press por la cobertura en Ucrania. Realmente heroico lo que hicieron. Entonces, asumir nuestra responsabilidad implica partir por las reuniones de pauta, por el trabajo de selección editorial. Hubo voces que debieron haber estado en nuestros noticiarios, en nuestras portadas, en nuestras crónicas y entrevistas, y alguien eligió no ponerlas o darles menos importancia a la que merecían. Insisto, alguien tomó esa decisión. La segunda idea también es una decisión. El título de nuestro encuentro habla de la erosión de la democracia. Es una metáfora muy gráfica, pero tiene un peligro. La erosión de la democracia no ocurre por factores ambientales fuera del ámbito humano, la lluvia, el viento, el mar. No, no, no. Nuestro país ya vivió una vez la erosión de la democracia y la toma del poder por las armas. Nuestro periodismo entonces mostró su cara más miserable y también produjo testimonios heroicos. Hoy, en cambio, la democracia se erosiona por la acción decidida, constante, persistente de actores sociales con nombre y apellido, algunas veces con acceso a financiamiento y a los medios de comunicación. Antes era sencillo reconocerlos porque llegaban al poder por la vía violenta, ahora no. Los hay que se valen de las instituciones de la democracia para subvertirla desde adentro. Entonces, el periodismo, pesimía, no puede ser neutro en este escenario y no se me ocurre un mejor testimonio que el de Óscar Martínez para provocar una conversación. Así que muchas gracias, Óscar, por acompañarnos. Gracias, José. Brillante introducción a este encuentro. Y ahí está, en pantalla, nuestro invitado Óscar Martínez, jefe de redacción del Faro. Quiero darte la bienvenida, Óscar. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. José María, José Agustín y a la UGM, gracias por la invitación. Para mí es un honor, es un gusto. Discutir periodismo es algo que me apasiona, me gusta, no tengo creo algunos indicios, tengo muchas dudas, pero les prometo que seré honesto todo lo que pueda. Es un gustazo. Los periodistas tenemos que estar más acostumbrados a preguntarnos entre nosotros mismos y a preguntarnos sin piedad, porque así es como deberíamos de preguntarle al resto de la gente. Óscar, quiero comenzar esta conversación diciendo que yo antes de llegar a Nueva York había leído El Faro un par de veces por noticias que llegaban por las criptomonedas. A propósito, cubiertas por mi amigo Nelson Rauda, que se hizo experto en criptomonedas ahí trabajando contigo en el Faro. Pero no tenía la noción, la dimensión, el tacto de lo que el Faro estaba enfrentando a propósito de el poder creciente que iba adquiriendo el poder ejecutivo en tu país. En este caso encarnado en la figura de Nayib Bukele. Y con Nelson lo fui descubriendo y me fui dando cuenta que efectivamente tenía tipos de heroísmo el trabajo que estaban desarrollando. Pero hubo una frase de Nelson en nuestras tantas cervezas y conversaciones que a mí me llamó mucho la atención y que quiero hacerla para romper el hielo. Nelson me dijo alguna vez cuando le preguntamos si él sentía que en el Faro estaban haciendo un cambio, si él sentía que efectivamente estaban combatiendo, con un poco de resignación me dijo que más bien él sentía que estaban documentando la historia para los que iban a venir después, porque el poder que se combatía era tan grande que llegaba a dar impotencia la incapacidad de removerlo. ¿Cómo estás, Óscar Martínez, El Faro, y cómo está el periodismo en El Salvador? Vaya, mira, voy a empezar rápidamente. Martín Caparrós siempre decía que le recomendaba a los periodistas estudiar historia y que después de estudiar historia, un periodista podía estudiar un año de periodismo y con eso estaba fino para desarrollar el oficio. Voy a darles un repaso muy breve de quiénes somos esta generación de periodistas. Yo tengo 40 años, pero empezamos muy jóvenes. Yo empecé a los 17 años en una radio. Soy de la generación de los hijos de la guerra. Yo nací en el 83, cuando la guerra civil salvadoreña estaba recrudecida, cuando ya habían asesinado a Monseñor Romero, cuando ya habían cometido la masacre del Mozote. Crecimos durante la guerra y la recordamos. Todos nuestros padres estuvieron vinculados, en mi caso, a los movimientos de izquierda y en algunos casos a los movimientos de derecha, pero las familias se cruzaban, había de ambos lados en esa guerra. Y las guerras son periodos en los que queda poco tiempo para entender nada más. El futuro, el pasado, el conflicto lo abraza todo.
y la guerra civil salvadoreña fue una guerra muy intensa. En un país de 21.000 kilómetros cuadrados, de alrededor de 6.5 millones de habitantes, hubo 75.000 muertos en un conteo oficial de organismos internacionales, y eso es un subregistro. Y luego vino el acuerdo de paz. No voy a contar todas las barbaries de la guerra, que ustedes las podrán imaginar. Y en los acuerdos de paz, El Salvador dejó una de sus peores lecciones. El fin de una guerra se puede decretar, pero el inicio de una paz no se decreta, se construye. Y en El Salvador no se construyó. Se hicieron acuerdos políticos, mas no económicos ni sociales. Quedó una sociedad completamente abandonada, llena de gente que tenía doctorado en fusil. Y de repente les dijeron, eso ya no sirve. Y la gente hizo lo que podía hacer con esos fusiles para sobrevivir. La posguerra llegó a ser en algunas ocasiones mucho más violenta que la guerra misma, en términos de índices de homicidios por cada 100.000 habitantes. No bastando eso, Estados Unidos nos hizo una inyección letal entre el 89 y el 94. Nos envió a 4.000 pandilleros de las calles del sur de California, de la capital de pandillas, donde existen 64 organizaciones pandilleras profesionales, supremacistas blancas, negros, latinos, mexicanos, y los exiliados salvadoreños que buscaban paz encontraron esa violencia y se organizaron para defenderse. Y se organizaron, entre otras cosas, en algo llamado Mara Salvatrucha, porque no los dejaban acceder a otras pandillas. Cuando esos muchachos que venían de pelear una guerra tuvieron que demostrar la violencia como una identidad cultural que les hacía progresar en un gueto violento, fueron más violentos que los demás, porque venían de pelear en las montañas desde que tenían 12 años. Y la Mara Salvatrucha se convirtió rápidamente en un problema, y Estados Unidos, que no entiende los ciclos de la deportación, deportó a 4.000 pandilleros. Denme un segundo y continúo. Voy a cerrar esta ventana para evitar un poco más los ruidos. No hay problema. Estamos entre amigos. Estábamos presenciando esta clase de historia, José Agustín, para... Qué importante en el periodismo todo esto, la contextualización, ¿no? Importante saber qué hay detrás. Continúo, como dato pero ya de la introducción al periodismo. Latinoamérica es inmuteable. Adelante, claro, Oscar, por favor. La situación de la posguerra en El Salvador, yo soy de una generación que de repente, habiendo pasado una guerra, habiendo vivido momentos icónicos como los acuerdos de paz, habiendo celebrado cuando éramos adolescentes que nuestros padres lloraban porque se acababa una guerra, empezamos a vivir en una sociedad muy violenta y no entendíamos por qué pasaba eso. Entonces, la explicación de la violencia y de la democracia imperfecta y de lo que no se pudo siempre fue una base que nosotros sentimos que teníamos que explicar. ¿Por qué no puedo salir a la calle si en teoría han decretado que vivo en paz? ¿Por qué yo no puedo entrar a ese barrio si es la colonia que está a la par de mi casa? Y esa fue una de las motivaciones por las que el periodismo, que suele llegar tarde a las cosas, intentamos empezar a explicar esa posguerra tan violenta y ese sistema de partidos tan corrupto. Los últimos 4 expresidentes salvadoreños, Francisco Flores, de la derecha, está preso, murió durante un juicio por haberse robado millones de dólares que eran destinados para los damnificados de los terremotos. Luego vino otro de la derecha, Antonio Saque, está preso porque reconoció haberse robado más de 300 millones de dólares. Luego llegó la izquierda en el 2009. Y Mauricio Funes, el primer presidente de la izquierda, un ex periodista que, por cierto, fue buen periodista, está ahora nacionalizado en la Nicaragua del dictador Daniel Ortega para huir de las acusaciones por haberse robado millones de dólares. Luego vino Sánchez Serén de la izquierda, un excomandante guerrillero, también está refugiado en las enaguas de Daniel Ortega para evitar una acusación por haberse robado millones de dólares. Y entonces llegó Nayib Bukele. Nayib Bukele, que era un publicista de 41 años, ahora mismo, supo aprovechar el momento y supo venderse como un outsider en una sociedad desesperada que está conminada al verbo sobrevivir, porque el verbo de las sociedades desiguales es sobrevivir. Es decir, ¿qué cenar? Y cuando vos vivís en una sociedad que tiene un 62% de personas que salen cada mañana con la pregunta en la cabeza de qué voy a cenar hoy yo y mis hijos, eso constriñe la posibilidad de pensar, y la posibilidad de pensar y de reflexionar son bases de una sociedad democrática. Y eso hace que en un país como El Salvador la gente, no por un ADN maltrecho, sino por una necesidad absoluta de creer en un Mesías que los va a salvar, acepten en carne propia lo que estamos viviendo. Llevamos más de un año en régimen de excepción. Somos el país con mayor tasa de encarcelamiento. En un año han encarcelado al 1% de El Salvador.
No tenemos, un juez nos puede oír, nos pueden intervenir las comunicaciones sin permiso de un juez, nos puede arrestar cualquier soldado policía porque considere que nos mostramos nerviosos. Se han registrado, y es un subregistro por organizaciones internacionales, 134 asesinatos dentro de las cárceles, tortura sistemática que incluso es difundida en las redes sociales de la policía. Yo les hablo ahora mismo, y ahí te doy un pequeño diagnóstico, no desde una democracia, les hablo desde un régimen híbrido, por decirlo con un término grandilocuente. Les hablo desde un país donde no gobierna un sistema de poderes imperfecto y desbalanceado. Gobierna un señor que se llama Nayib Bukele, y lo que él quiere se hace, y nadie se opone a eso. Ya nadie en el Estado tiene la capacidad, porque él lo cooptó con una mezcla de decisiones democráticas en las urnas y de imposiciones del uso del poder que le fue concedido. Entonces el Faro, el medio que yo dirijo, su redacción, es un medio que tiene en el centro una línea editorial muy sencilla de explicar. Creemos que debemos vigilar el poder mientras el poder se ejerce. Es decir, venga de quien venga. Nos interesa más el poderoso hoy que el poderoso de ayer. Quisiéramos poder cubrir a todos los poderosos por igual y hacer una recapitulación, pero nos interesa más el de ahora, y a ningún poderoso, sobre todo si es un autócrata como Bukele, le gusta que lo vigilen. Entonces, ¿cómo estamos? Estamos jodidos ahora mismo. Oscar, qué fuerte la última frase. Me gustó lo que hiciste, porque hiciste un proceso de contextualización súper interesante. Y diste en el clavo en algo, ¿no? Hay una concepción esencial en el Estado moderno, en el Estado social y democrático, que tiene que ver con que el Estado, desde la ciudad de Estado en adelante, tiene como objetivo proveer a la gente de protección. La protección, que al final es aquello que nos permite nuestra propia integridad, ¿no es cierto? Y también sacar del estado de la naturaleza egoísta, dirían otros autores, al humano, para que tengamos un ordenamiento que nos permita desenvolvernos como sociedad en paz. Cuando en el caso de El Salvador falla en lo más esencial el Estado, que es proveer esa seguridad, es decir, una guerra fratricida entre hermanos, luego una política corrupta que no logra tampoco combatir esa falta de seguridad, tampoco logra dar seguridad institucional, ¿eh? No solamente estoy hablando de la violencia. El camino queda pavimentado para que irrumpan pseudo salvadores que vienen desde afuera, que es el caso de Bukele, ¿cierto? Entonces, uno empieza a ver este proceso en distintas partes del mundo. ¿Qué responsabilidad tiene la política en El Salvador, sobre todo en ese periodo de 4 gobiernos, en que un tipo como Bukele haya llegado a erosionar la democracia? Y es así como yo lo percibo desde afuera, que no lograron responder a la esencia misma del Estado, que era proteger a la ciudadanía, y luego la gente está dispuesta a sacrificar sus propias libertades con tal de simplemente acceder a aquello a lo que nunca pudieron acceder, que era vivir con cierta paz. Mira, es que yo creo que hay que dar un paso atrás, es decir, el problema de la concepción, la democracia debe de ser un campo de obstáculos decentes. Es decir, te dice, vos podés correr todo lo que querrás, pero tenés que saltar esas vallas sin botarlas. Es un campo con reglas, es decir, vos tenés unos límites, tenés una serie de normas. Cuando esas normas se empiezan a relativizar, pues todo eso se va cayendo y ya no sabes quién debe de ganar esa carrera. Quién, por ejemplo, en la carrera electoral debe de tener el privilegio de llegar a la presidencia. Lo que pasa es que lo que yo creo es que la construcción de las democracias desde cúpulas políticas en Centroamérica siempre fue un error, porque se partió de que se podía ejercer un modelo colectivo sin incluir a la mayoría. Y eso es un hecho. Te pongo un ejemplo en El Salvador. Yo no cuestiono, mi trabajo es entender, yo no cuestiono a la señora de un barrio gobernado por pandillas, que ahora esté menos gobernado por pandillas, porque el régimen de excepción ha encarcelado a decenas de miles de inocentes, pero también a decenas de miles de pandilleros. Es decir, lo que ha sido es un colador roto, y ahí meten a quien quepa. Pero esa señora sí veía al pandillero todos los días en su colonia, y no podía poner un cuenco para hacer pastelitos en la calle, porque los pandilleros necesitaban las vías libres para huir y le impedían a la gente poner esos pequeños negocios para subsistir.
pero ahora ya no ve al pandillero. Esa señora la democracia nunca la vio. Ella no sabe qué es eso. Ella no sabe si vos llegás y ahora mismo le decís, si le intentás explicar desde una posición sibarita por qué a ella tiene que importarle que hayan destituido a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Nunca un señor de la sala le impidió poner una cuenco con pastelitos en la calle. Y nunca nadie le involucró ni le contó por qué eran importantes o señores y esas señoras que decidían qué es constitucional y qué no. Nunca fue parte de la democracia. Ella siempre vivió en un régimen criminal. Entonces, la idea falsa de que el autoritarismo soluciona ese abandono de esa gran parte de la población es muy fácil de vender inicialmente, siempre luego cae. Es muy fácil de vender ahora porque quienes están siendo encarcelados por el régimen de excepción injustamente es esa misma gente de los sectores obreros. No vienen a encarcelar a estas colonias a la gente que vive de una manera más pudiente. Entonces, siempre pagan en ese mismo sector y se va acabando la popularidad paulatinamente. La cuestión es que el intercambio inmediato en vidas que han sido fugaces, anónimas, discretas, suena algo válido. Ayer había un pandillero, hoy ya no lo hay. La Sala de lo Constitucional no estaba ayer ni estaba anteayer. Entonces, el modelo colectivo basado en la exclusión de la mayoría no tiene sentido. Y las democracias latinoamericanas nunca, o muy pocas veces, o quizás yo no conozca los ejemplos, no sé, de Uruguay o de países así, nunca han intentado profundizar en algo que no es un deseo, sino una necesidad. La necesidad de que la gente entienda las reglas del juego y les parezcan importantes. Entonces, las democracias nunca se han construido. Es mentira que hemos agotado el modelo democrático. Nunca lo hemos intentado. Esa es la gran falacia de la que nos convencen los autoritarios. El modelo democrático no sirvió para acabar con las pandillas. Mentira, nunca lo intentaron. Nunca hubo una fiscalía fuerte que tuviera capacidades de investigación. Nunca hubo una policía que tuviera entrenamiento en derechos humanos y capacidades de inteligencia. Nunca hubo una división de poderes que funcionara plenamente. Nunca intentaron la democracia. No desechen un modelo que nunca intentaron. Pero llega un caudillo y dice, usted antes tenía pandillas y ahora ya no. ¿Ve cómo el modelo ha fracasado? No ha fracasado. Ha fracasado esos retazos, esos chirajos de modelo que en algún momento supieron implementar. En el Faro lo llevo al campo periodístico. Nosotros andábamos escolta armada cuando Bukele ni siquiera era alcalde de un pequeño municipio, no había entrado a la política y nosotros teníamos como periodistas que andar 2 hombres armados atrás, porque nos habían amenazado un grupo de policías y políticos. Y cuando Bukele llegó a la alcaldía de San Salvador, nosotros estábamos en el exilio, porque un grupo de policías había intentado llegar a asesinarnos a nuestras casas. Es decir, ahora el problema es que Bukele controla todo el Estado e intenta aplastar al periodismo independiente. Pero el periodismo independiente siempre estuvo en problemas acá porque nunca fue una democracia plena. Ahora con más problemas, porque ese hombre controla todos los poderes del Estado. Él controla al policía que te atrapa, al fiscal que te juzga, a la procuraduría que te defiende y al juez que te condena. Y luego él controla al carcelero que te retiene. Entonces es toda una persecución del Estado. Pero nunca habíamos ejercido periodismo en una democracia plena. Eso no es así. Oscar, quiero rescatar algo que dijiste, que tiene que ver con... Voy a volver a poner el caso de la señora que vende, ¿no?, en la colonia. Tiene que ver con la capacidad del periodismo de empatizar y de ir más allá. Es decir, no solo reaccionar a aquello que es evidente. Oye, pero esta señora ama a Bukele. ¿Cómo puede amar a un tirano? Dirán algunos, ¿no? Los más exacerbados. ¿Cómo puede quererlo? Pero lo que tú haces es un ejercicio muy importante en el periodismo, que es ir un paso más atrás, buscar contexto, buscar el análisis sociológico e incluso empatizar. Y entender que el problema no es la señora, el problema no es el 90% de salvadoreños que aprueban a Bukele en las encuestas. El problema, por lo que yo desprendo de tus palabras, es que hay un marco histórico, institucional, que permitió que un liderazgo como el de Bukele hoy venga, irrumpa y goce de esa popularidad simplemente haciendo aquello que a la democracia no quiso intentar. Y eso me parece súper relevante, pero al mismo tiempo súper complejo. Porque el análisis, el trabajo de ustedes como periodistas, al contextualizar, al darle una vuelta, no solo va respecto a la señora, sino que también respecto al ejercicio del poder. Y cuando uno empieza a analizar el ejercicio del poder, empieza a incomodar. Y en el caso de ustedes, a Bukele lo tienen muy incómodo. Y muy incómodo porque están acentuando cosas que a él no le gustaría que acentuaran. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, ojo,
Esto no es solamente que se desplegaron acá militares y policías en las colonias. Aquí hubo una negociación política entre las maras y Bukele. Y si ese acuerdo se cae en algún momento, bueno, no sabemos qué va a ocurrir. Imagínense, no es un framing comunicacional que el gobierno quiera escuchar. Y ahí te quiero preguntar, ¿qué hace Bukele y qué hace su gente cuando el Faro se atreve a escribir una editorial así o se atreve a hacer un reportaje respecto a ese acuerdo? Mira, empiezo respondiéndote así. Te conté la línea esencial de editorial del Faro: vigilar al poder mientras el poder se ejerce. Pero hay otras líneas. Una línea muy importante es visibilizar las vidas de las personas que viven esa cantidad desmesurada de poder. A mí, si un poderoso, entonces las líneas editoriales gobiernan la acción periodística. A mí, si un poderoso hace un gesto de corrupción tremendo y yo no puedo identificar cómo eso aplasta a gente que tiene menos posibilidades de visibilizarse, quizás en un gesto de corrupción que publique, pero me interese menos. Me interesa más poder decir cosas como: esa gente está presa porque ese señor derribó todo el proceso, todo el debido proceso para llevarte a la cárcel. La decisión política corrupta ha terminado con don Paco, el lechero de Chalatenango, que salió cadáver de la cárcel 2 meses después de no deber nada. Entonces, si lo podés aterrizar en eso, porque el periodismo, sus verbos rectores, tiene que explicar, revelar, dudar, consignar si es menor. Entonces, en sus verbos rectores busque explicar por qué esa medida es tan problemática. Bukele, ¿cómo ha reaccionado? Mira, el gobierno, el Estado salvadoreño ha reaccionado de muchas maneras. Fuimos espiados con Pegasus durante 17 meses, cuando empezamos las investigaciones de su pacto con las pandillas. Tenemos los récords de espionaje en América Latina. A mí me hicieron 42 intervenciones, a mi hermano Carlos le permanecieron 226 días dentro de su teléfono, sin irse, estando ahí Perdón, plenamente. hay una demanda contra la empresa que produjo Pegasus en una demanda federal acá en los Estados Unidos. Hemos demandado en California a NSO Group, el Faro. Si llegamos a ganar esa demanda, eso sería épico. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Yo creo que les va a ir bien. Ojalá, vamos a ver qué ocurre. Ahora, Bukele ha reaccionado así, ha reaccionado acusándonos de lavado de dinero en cadena nacional, ha reaccionado impidiéndonos con militares entrar a las conferencias de prensa, poniéndonos seguimiento del organismo de inteligencia del Estado, amenazando a nuestras fuentes. Hay fuentes con las que ahora mismo tenemos que reunirnos fuera del país. Y lo que antes nos costaba tomarnos un café en una cafetería, hoy nos cuesta salir del país para tener una conversación de 2 horas o alquilar un Airbnb a nombre de una persona X que no sea del periódico para poder llegar y reunirnos. El periodismo se hace más caro. Pero también ha abierto expedientes judiciales donde nos persigue por un delito. Lo digo con sorna, no quisiera que metan preso a nadie del equipo, pero dentro de todos los delitos de los que nos acusa, lavado de dinero, he intentado armar casos de agresión sexual contra el periódico, de agresión sexual tumultuaria, como si entre todos violamos a alguien. Y hemos tenido medidas cautelares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le presentamos todas las pruebas y determinó con las pruebas que esto era acoso gubernamental. Y hay un delito por el que nos han abierto carpetas que es el que más me enorgullece: revelación de información confidencial, que es una buena definición de mi trabajo. Claro. O sea, te están persiguiendo por ser periodista, básicamente. Básicamente, entonces esos expedientes están en la fiscalía y los van a presentar cuando les sea cómodo, pero Bukele ha ganado enormemente una narrativa interna. Él es profundamente popular. Es decir, Bukele tiene, desde que llegó al poder, índices arriba del 80% y está a un año de ir a su reelección inconstitucional, porque la Constitución prohíbe reelegirse en más de 8 artículos. Incluso dice a la ciudadanía que tienen el derecho de sublevarse, de rebelarse si alguien propone siquiera la reelección, pero Bukele ya anunció que lo hará. Bukele es profundamente popular, manejó bien la pandemia, enviando canastas a las casas de la gente, se ha vendido como toda una producción de someter a los presos en esa megacárcel, y eso es un casting de presos. Esos presos tatuados que ven, así no se ve toda la gente capturada en el régimen de excepción. La gran mayoría no tiene ningún tatuaje, muchos son ancianos, madres embarazadas a las que les han quitado sus hijos de 4 meses y no las han dejado ni amamantarlos. Escogieron a los que se veían así. Es muy bueno para producir efectos rápidos, inmediatos, frugales, lábiles. Y los efectos de la propaganda inmediata, lábil,
funcionan en sociedades desinformadas, y las sociedades desinformadas usualmente son sociedades abandonadas, sociedades a las que nunca te interesó informar. Y eso sí es un proceso histórico en el país. Muy pocos con información, muchos sin información. Muy pocos con un voto informado, muchos con un voto gracias a una camiseta que le regalaron. Esa concepción de la democracia, cincelada a través de los años, deriva en autoritarios, deriva en hombres populares, principalmente hombres populares. Y Latinoamérica ya nos dio una lección, ya Latinoamérica nos enseñó qué es lo que pasa cuando le damos todo el poder a un hombre. Suficientes lecciones nos dio Latinoamérica, es decir, no la va a volver a dar con El Salvador. Ahora, Oscar, vamos, antes de que van a saltar aquí a la cancha algunos estudiantes de periodismo, a ver, en unos minutitos más, a ver qué tal están. Son estudiantes de primer semestre, así que vamos a ver qué tal son sus preguntas. Desde ya les digo, no hay una pregunta que me hagan que me pueda ofender. No hay una pregunta que articulen ante la cual yo no vaya a intentar responder. La peor respuesta que les puedo dar es no sé, pero pregunten lo que ustedes quieran. Antes de que vayamos con ellos, quería que nos hablara un poco de una movida legal que ustedes tuvieron que hacer, que hemos estado leyendo. Yo con nuestros estudiantes compartí muchos artículos, leímos bastante desde lo de Pegasus, ¿no? Que bueno, ya he hablado que tengo el honor y el placer de ser compañero de alguien, de un miembro de tu equipo que ahora vuelve a trabajar con usted a El Salvador. Y que además él tuvo su celular intervenido por Pegasus, por tanto este documental que se está haciendo de Netflix fue a nuestra escuela y fuimos parte del casting, así que ahí nos van a ver, ¿no es cierto? Pero ustedes tuvieron que mover su administración y documentación legal a Costa Rica. Sí, a ver, Bukele nos acusa en el 2021 a inicio, si no me equivoco, en una cadena nacional, utilizando unas imágenes de la Asamblea Legislativa nos citó Alfaro, y Carlos Dada y yo fuimos, el director y yo fuimos a responder a un citatorio que es obligatorio en la democracia. Dimos declaraciones de lo que pensábamos que estaba ocurriendo, y Bukele utilizó esas imágenes para hacer una cadena nacional con fondos públicos y acusarnos sin prueba alguna de lavado de dinero. A día de hoy Alfaro no lo acusa a nadie de lavado de dinero. Pero inmediatamente todo el aparataje del Estado para sustentar las declaraciones públicas del caudillo, el reto público, la apuesta del caudillo, nos abrieron varias auditorías financieras. Y en esas auditorías, año por año, han ido concluyendo que cometimos acciones voluntarias de evasión de impuestos, con argumentos completamente absurdos. Les voy a poner un ejemplo para que no quede en el aire. Imagínense si nosotros recibimos un grant de $100,000, lo estoy caricaturizando, pero en el fondo es así, para ejecutar en 3 años. Entonces, la auditoría de 2017 dice que ejecutamos 30,000 y concluye que nos robamos 70,000. Nuestra respuesta es, en tu auditoría de 2018 aparecerá el resto del dinero. Entonces, entendimos que lo que querían era congelar las operaciones del periódico, impedir que podamos pagar a la plana de periodistas, que podamos alquilar carros, que podamos pagar esos Airbnbs donde debemos de ocultarnos para proteger a nuestras fuentes, y esos viajes para que nos cuenten secretos, y congelarnos de esa forma. Y como no tenemos vocación de vivir en iglús, decidimos mover la operación a Costa Rica, simplemente la operación de personería jurídica y de operaciones. Ya no somos más una entidad salvadoreña, somos una entidad costarricense. Pero los periodistas seguimos aquí, seguimos ejerciendo el trabajo. Hay algunos casos de exilio puntual en los que no me meteré, porque contar tu exilio es una decisión personal. No depende de mí como jefe decir quién está fuera y por qué razones. Cuando quienes estén fuera lo quieran hacer, lo harán. Pero hemos tenido exilios por persecución, por indicios claros de que vienen órdenes de captura, porque eso es así de sencillo. Hoy, desde la puerta que te estoy hablando, como toda la mañana, si Bukele quiere que entren por esa puerta y me lleven, me llevan. Y no hay manera de que dentro del país pueda recurrir a ninguna instancia. Les voy a poner un ejemplo de eso. El fiscal general de la República anterior, Bukele gana en 2019 la presidencia, pero es hasta 2021 cuando gana la Asamblea Legislativa, en las urnas. Lo gana democráticamente, la gente elige a su asamblea. Y aquí viene la mezcla de lo que hacen los caudillos. Después de una decisión soberana del pueblo, con esas palabrotas que nos gusta mencionar,
Bukele ocupa su Asamblea Legislativa para destituir al fiscal que lo estaba investigando por sus negociaciones con las pandillas. Lo destituye y nombra a un nuevo fiscal. Lo impone porque estaba fuera de plazo imponerlo. Ese nuevo fiscal lo primero que hace es disolver lo que se llamaba Grupo Antimafia, que es quien investigaba al gobierno. Todos esos fiscales están ahora en el exilio, porque el fiscal de Bukele empezó a perseguirlos. ¿Qué es lo que hace con nosotros? ¿Por qué no nos ha encarcelado aún? Yo creo que por dos razones. No sé cuál de las dos es más triste. La primera es porque hay un gran apoyo internacional al periódico. Y él sabe, y esto nos enorgullece, que el Faro, aunque seamos de un país pequeñito y una redacción que no se le compara a la de los grandes periódicos en términos de cantidad de gente, pero tiene un respeto internacional y hay ojos que nos ven y esto sería una piedrita más en el zapato de sus relaciones internacionales que ya están bastante machacadas. Pero en segundo lugar, y sobre esto pregunten lo que quieran, porque Bukele ha convencido a gran parte de los lectores de que nosotros somos periodistas vendidos, de que trabajamos para los opositores políticos. Yo escribo actualmente para una sociedad que mayoritariamente me detesta. Lo puedo decir con esa contundencia. Pero el periodismo nunca ha sido un concurso de popularidad. Y a quien le gusten los aplausos, desde ya les recomiendo, busquen otro oficio. Es la receta de la autocracia en estos procesos de erosión democrática, ¿no? Atacar el periodismo, a todo aquel que quiera cuestionar mi poder, lo ataco de estar mintiendo, lo ataco de ser vendido, de estar respondiendo, no sé, estoy pensando en algunas de las cosas que escucho, ¿no? Que te financia Soros, que el gobierno, que hay un gobierno mundial, que la Agenda 2030, todas estas cosas que empezamos a escuchar, que yo creo que la gente ni siquiera sabe de qué se tratan, pero que se repiten como lo y que en el fondo lo que buscan es desacreditar finalmente la labor del periodismo. Quiero invitar a que pase aquí al estrado a mi buen amigo Manuel Villatoro. Él es estudiante de la carrera de Periodismo Advance, es estudiante de Introducción al Periodismo, pero es periodista de la vida, querido Oscar Martínez, porque Manuel trabaja en la radio chilena de San Antonio, que es el puerto más grande de nuestro país, ciudad estratégica para nuestra salida hacia el Pacífico. Manuel, bienvenido. Aquí está nuestro entrevistado. El micrófono es suyo. Gracias, José María, por esa presentación maravillosa. Agradecer a Óscar, obviamente, las instancias que nos permite dialogar hoy día este tema tan interesante, por cierto, y aprovechar de saludar a todos los estudiantes y compañeros de la UGM y de las personas que hoy día nos están viendo a través de las distintas plataformas de nuestra universidad. Óscar, tengo dos preguntas que me nacen inmediatamente luego de escucharte atentamente durante esta presentación. Y una de ellas tiene que ver, primero pensando, y lo hago pensando en el resto de los estudiantes que nos están viendo hoy día. ¿Por qué sigues haciendo periodismo en este escenario? Y te lo pregunto porque las cifras no son nada de fáciles. Uno revisa, por ejemplo, hoy día cifras de la UNESCO. Hay más de 86 periodistas que murieron el año pasado, más de 44 lo hicieron en América Latina, precisamente en México, cuando vivo en las ciudades más complejas para el desarrollo del periodismo. Y cuando yo te escucho hablar, me imagino, y también te hago una pregunta desde el punto de vista personal, ¿cómo lo vives tú más allá de periodista como persona? O sea, sabiendo que cualquier día entran por la puerta de tu casa, que por un artículo que tú estás escribiendo puede haberse afectado a tu familia, recién contaste la historia de tu hermano que intervinieron su teléfono. Entonces, ¿por qué decides en este escenario tan adverso, y esto espero lo escuchen todos mis compañeros y quienes nos están viendo, ¿por qué decides seguir siendo periodista en este escenario? Gracias por la pregunta, Manuel. Mira, yo no intento venderles esta como una respuesta global. Yo creo que una de las cosas que un periodista más debe buscar, y cuesta mucho, pero es sus motivaciones personales. Y las motivaciones personales escapan de las diligencias de las frases buenistas. Por ejemplo, aquello de las malas personas no sirven para el oficio. Yo conozco una serie de canallas que son extraordinarios periodistas, con los que no me tomaría un ron, pero leería su artículo. En mi caso, yo descubrí dos cosas. Algo que decía Seymour Hersh, y ahora lo ocuparé como ejemplo y les contaré para quienes no sepan qué hizo Seymour. Donde Seymour decía: el periodismo debe intentar ser un obstáculo para los corruptos. Es una frase que suena muy sencilla, a veces puede ser un obstáculo mayor, a veces menor, pero no tengo ninguna certeza de que a Bukele y a su gobierno le fuera más fácil ser corruptos si no hacemos lo que hacemos. No digo que les sea enormemente difícil bajo estas circunstancias, pero más fácil no le sería.
Entonces, ni modo, es uno de mis límites. Me gusta hacer obstáculos. En segundo lugar, me gusta visibilizar, dejar registro de lo que le hicieron a alguna gente. ¿Para qué va a servir eso? Ese es el gran problema del periodismo. El periodismo no te responde para qué va a servir. Es de los oficios más ingratos, porque a un carpintero que haga una silla, y él también hace un oficio, el carpintero sabe para qué va a servir su silla. Si la hace de bálsamo y no le pone vigas de hierro, sabe que esa silla está hecha para el mar, para que no el salitre se come el hierro y por tanto se caiga la persona. Él sabe que quien se siente va a permanecer sentado. Pero en el periodismo, ¿cómo va a servir documentar lo que le están haciendo a tanta gente en el futuro? No lo sé. ¿Eso me gusta? No, no me gusta. Me gustaría poder cambiar las vidas de la gente ya, pero el periodismo nunca te ha dicho que vos vas a cambiar las cosas como vos querés. Cuando pero esto no es nuevo. A veces yo creo que en estos tiempos pensamos que todo lo que pasa es nuevo. Cuando Seymour Hersh escribió La masacre de My Lai, que fue aquel artículo de la guerra de Vietnam, que fue uno de los primeros grandes artículos que se publicó en el San Francisco Post-Dispatch, creo, sí, un medio pequeño, y luego recaló en todos los demás, pero la masacre de My Lai fue una de las piezas angulares, no la única, de la destrucción de aquella visión de estadounidenses buenos contra vietnamitas malos. Empezó, pero eso no tardó un año, tardó varios. Cuando Alma Guillermo Prieto en El Salvador descubrió junto con Ray Bonner y con Susan Meisela la masacre del Mozote en el 81, cerca de 1,000 personas asesinadas, principalmente mujeres, ancianos y niños que no combatían y estaban desarmados. En la masacre más grande que Latinoamérica recuerde, durante años Alma Guillermo Prieto la vilipendiaron, le dijeron que eso era falso, le dijeron que era mentira. Los embajadores de El Salvador viajaron a decir al Congreso que ella era una mentirosa, y de parte incluso de su periódico llegaron quejas hacia ella diciéndole que seguramente se había equivocado. Ahora mismo, nadie que tenga 2 dedos de frente, ni siquiera de la extrema derecha, niega esa masacre. ¿Eso es satisfactorio? ¿Justicia para los muertos? No es satisfactorio, pero es. Al menos es. Algo es. Si no te gustan esos límites, hay otra forma de intentarlo. Yo he elegido este frustrante camino, pero nunca he escapado a entender que es sumamente frustrante. Fíjate que hace menos de 48 horas Chile vivió un proceso electoral, tú debes saberlo, para elegir a los consejeros constitucionales que van a redactar la futura, eventualmente, constitución que Chile va a tener, ¿no? Esto nace de un estallido social del mes de octubre del año 2019, y hago el contexto bien rápido, principalmente vinculado a un sector político chileno, que es la izquierda, evidentemente, quienes intentan a través de un proceso constitucional hacer una fallida constitución que finalmente fue ampliamente rechazada por el país el año recién pasado, ¿no? Y hoy día, extrañamente, o en esta sociedad un poco pendular que estamos viviendo, la derecha chilena más extrema, como es catalogado hoy día el Partido Republicano, gana este proceso electoral siendo ellos, no siendo quienes quieren esta nueva constitución, sino que mantener la constitución que viene de la dictadura, van a redactar eventualmente esta nueva constitución en Chile. Y ahí es donde uno se pregunta, y quiero planteártelo a raíz de un ejemplo que tú pusiste recién, dijiste recién, la ciudadanía a veces no sabe, la señora del negocio que tú planteabas recién, o de la calle que vendía esto, no sabía la importancia, por ejemplo, del Tribunal Constitucional o de las instituciones democráticas que hoy día están erosionadas por esta aparición de eventuales buqueles en el resto de América Latina. Entonces yo te pregunto hoy día, ¿cuál es el rol también que tenemos nosotros como periodistas? Porque nosotros lo hemos preguntado. Ante el nivel de desinformación de la comunidad en el último proceso electoral en Chile y probablemente de lo que está viviendo El Salvador con Bukele, ¿cuál es el rol que nosotros, o en qué fallamos, o cuál es la autocrítica del periodismo en torno a haberle dado esa importancia a la comunidad de decirle, mire, es relevante el Tribunal Constitucional, es relevante la Corte Suprema, es relevante las distintas instituciones públicas que hacen tal o cual tarea? ¿Cuánto de eso debiéramos de tener en algún momento para informarlo y no solamente poniendo como eje el centro y la necesidad de las personas, que es el pan de cada día de nuestra función, ¿no? Mira, Martín Caparrós, una vez que conversábamos en un foro aquí en El Salvador, yo le preguntaba, bueno, ¿y el periodismo cambia cosas o no cambia cosas? Y Martín, que es muy deportivo, ocupó una metáfora muy deportiva. Y él dijo, mira, yo te puedo dar la fórmula para no echar un gol. No entres al campo. No te puedo dar la fórmula para echar un gol, porque la fórmula no es entrar al campo. Seguramente entras y no echas un gol. Pero si entras preparado al campo y has entrenado y sabes cuál es tu oficio y sabes cuál es tu posición y conoces la táctica, es más probable que eches un gol.
Yo creo que el periodismo, al margen de las nuevas tecnologías, que son muy ricas para informar, pero que se han convertido en un centro, en una esencia y no en un canal. Mucha gente te dice, yo hago periodismo de TikTok, eso no existe. Vos haces periodismo y luego lo convertís en TikTok, lo cual me parece fenomenal. El periodismo lo que debe de ser, y yo esta es una crítica que nos hago a todas nuestras generaciones, con las diferencias de edades que podemos tener, el periodismo, asumámoslo, está lleno de, lo digo con respeto y no hablando, no les conozco como grupo, está lleno de mediocres, de gente que nunca va a echar un gol porque cuando entra al campo no sabe pegarle a la pelota. El periodismo, ¿qué es lo que debe de buscar para romper este tipo de cosas? Debe buscar los verbos rectores. ¿Cuál es el verbo rector más alto del periodismo? Revelar. Si vos revelás, por ejemplo, que hay una población abandonada, como lo hizo Chris Hedges y Joe Sacco en el 2010, antes de que Trump apareciera en el terreno político con el libro Días de Destrucción, Días de Revuelta, para eso tenés que ir a la calle, tenés que dejar el escritorio y tenés que también estar en el escritorio documentándote muy bien. Construir un verbo periodístico que revele es muy complicado y requiere que te despojes de todos los vicios del mal periodismo. Sé que suena una frase grandilocuente y muy armada, pero no lo es. Yo creo que revelar, en mi vida habré alcanzado ese verbo no muchas veces. Revelar que eso fue corrupción, revelar que eso fue una masacre y un enfrentamiento policial, revelar que eso es una crisis humanitaria. Entonces, eso requiere periodismo con unas reglas que ya nos parecen manidas o vetustas o viejunas. Permanecer, como decía Leila Guerrero, para entender los códigos de un lugar debes de permanecer. Para poder comprender cómo sacarle la verdad en una entrevista, que es un arte descarnado a alguien, tenés que saber conocer bien a ese personaje para poder saber qué preguntarle. Como cuando Miguel Ángel Bastenier le preguntó a aquel dictador africano por el oso de peluche que tenía de niño. Y entonces el hombre no se conmovió porque ella era un bruto, pero entendió que quien tenía enfrente lo entendía. Y se había tomado la tarea de entenderlo y empezó a hablar con un igual y no con un periodista occidental que no sabía nada. Entonces, yo creo que todos esos verbos que a veces nos confundimos, pero les pongo un ejemplo de un maestro, Richard Kapuczynski. Cuando Kapuczynski, que era corresponsal de la agencia polaca de prensa, él tenía que mandar teletipos. Los teletipos eran más cortos que un tuit. Nadie le dijo a Kapuczynski que escribiera eso en los márgenes de su libreta. Le pedían que enviara teletipos en la noche con los telégrafos que estaban ahí. Pero él hizo otra cosa y por eso lo recordamos. Yo sé que va a surgir la pregunta, las redacciones no nos dan ese tiempo. Nunca te van a dar ese tiempo las redacciones. Nunca se las han dado a nadie. Todos los grandes nombres del periodismo que han logrado cambiar una esquina del mundo, por chiquita que sea, lo hicieron con dos características: voluntad y conocimiento del método. Y el método periodístico, por más que esto no sea una ciencia social, pero es enunciable. Un periodista debe de saber cómo construir un off the record. Debe tener una discusión clara, guiada y diáfana sobre cómo hacer contraste de fuentes. Debe comprender, por ejemplo, cuál es el papel del arraigo histórico de los materiales que va a escribir. Debe de saber cuáles son las opciones ante las cuales debe renunciar a contar una historia, porque la forma de diluir a la fuente para que no corra riesgos hace que el testimonio ya no sea válido. Debe de tener un léxico amplio para poder escoger los verbos. Entonces hay muchas cuestiones del método periodístico que son pronunciables. Siento que hemos convertido esa idea del método periodístico en algo inalcanzable, en una frase que decimos. No lo es, no lo es. Hay algunos rasgos muy básicos. Y yo sigo creyendo que es que no nos queda de otra, que la forma de intentar hacerlo y de intentar cambiar cosas es hacer buen periodismo. Yo sí tengo algo muy claro. ¿El buen periodismo cambia las cosas como queremos? No, en mi carrera yo nunca he cambiado nada como yo quiero. ¿El mal periodismo cambia las cosas? No, nunca, de ninguna forma. Agarren la esquina que más les guste. Vamos, antes de sumar a Cristóbal Viñó, que es otro estudiante y abogado también de profesión, Óscar, a esta conversación, quiero compartirte esta pregunta de Gonzalo Álvarez. Dice, hay un sesgo de la información en El Salvador, como periodistas que buscan eso mismo, informar con hechos claros. ¿En qué punto tu vida, Óscar Martínez, está antes que tu labor periodística? De nuevo, no estoy pontificando para nadie. Yo no...
Yo tengo una familia, tengo una hija a la que quiero mucho y ella tiene una vida muy decente. Trato de que esté al margen de esto. No quiero que esto, no hay mal, interprétenlo como quieran, ya nos conoceremos y verán que si algo me ha quitado la vida son las utopías de venderse como alguien heroico, tonterías así. Yo ya entendía, no era ingenuo, gracias a mis padres o a lo que sea, cada quien tiene que ver su historia personal, nunca pensé que revelar una sociedad de las más violentas del mundo me iba a tener consecuencias. Y ahora que las consecuencias han llegado, yo hago dos cosas, recordar que yo las elegí y recordar que la distancia entre las consecuencias que yo puedo padecer y las que padecen algunas de las fuentes que me dan información son abismalmente diferentes. Cuando revelamos la masacre de San Blas, por la que policías llegaron a nuestras casas a intentar asesinarnos y nos fuimos al exilio, curiosamente a Nicaragua en aquel momento, me fui yo, porque Daniel Ortega no tenía el poder que tenía ahora. Consuelo Hernández, la señora que nos contó que escuchó cómo asesinaron a su hijo Denis de un tiro, fue la única testigo y decidió hablar. Por más que le ofrecimos mecanismos de salida, ella seguía en su casa de Bajareque, viviendo ahí. Cualquier policía podía llegar y matarla. Entonces, vos tenés solo un pacto, vos viajás por la vida con un pacto tan enorme como mínimo en consecuencia. Tu pacto con las fuentes es que vas a contar la historia y la vas a contar bien. Y para contarla bien vas a hacer lo que tengas que hacer y a tu fuente le pedís y vos vas a abrirte conmigo y me vas a contar lo que tengas que contar. Si prometés que le vas a salvar la vida o que le vas a mejorar la vida, sos un mentiroso. Si vos prometés que vas a cambiar algo, sos un mentiroso. Tu única promesa es lo que decís, voy a hacer todo lo que tenga que hacer para contar la historia. Nosotros estamos contando una historia, la historia del regreso al autoritarismo en un país como El Salvador, y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para contarla, porque es lo que prometimos hacer. Y quien no lo quiera hacer tiene la opción de irse y de dejar de hacerlo, pero quienes estamos aquí es simplemente un pacto que hicimos. Y eso se cumple como tanta otra gente cumple decentemente sus trabajos sin premios y sin celebraciones y sin preguntas de este tipo. Por eso es que digo que el periodismo ha construido tópicos. Nadie dice en ninguna escuela de periodismo que un periodista debe de ser deshonesto y no debe de serlo. El periodista debe de ser honesto, pero la honestidad es una daga en las costillas. La honestidad es decirle a una señora cuando te pregunte, ¿y usted va a hacer justicia por mi hijo? Decirle, no lo sé, señora, no tengo ni la menor idea. Voy a escribir una buena historia. Pero también es decirle a un corrupto sin miramientos, como esta gente que finge sus entrevistas y que donde dijo, mire, dicen que usted quizás, no lo digo yo, se robó un dinero. Luego escriben la pregunta, usted es un ladrón. Ese es un deshonesto. Si no te lo ganaste en el terreno, no lo escriba. El periodista empieza a escribir en el terreno, porque si no, solo fuera un mal poeta. Y termina de escribir en la computadora. Ahora, también es doloroso a alguien con quien todo tu marco ideológico humano sea compatible, a alguien a quien vos puedas defender, a la madre de una víctima, como me ocurrió una vez con la señora Bertila, que la señora Bertila estaba segura de que el ADN, de que las cenizas que enviaron desde México no eran las de su hijo migrante. Y la señora Bertila, envuelta en su mar de dolor, no quería reconocer que las cenizas eran Charlie, pero esas cenizas eran Charlie. La prueba de ADN era contundente, periodísticamente era una prueba. Y fue doloroso ser honesto con esa señora y decirle, no puedo seguirle entrevistando como si esa urna no contuviera Charlie, porque ese Charlie. Entonces, el periodista no es honesto con la gente que le cae mal, es honesto, punto. Y en eso se les van a ir sentimientos, noches, van a sumar amarguras, van a perder vida y se van a convertir posiblemente, como me ocurrió a mí, en personas mucho más oscuras. Pero esperaban algo diferente. Esperaban algo diferente, que salir siendo personas más felices. Es verdad lo de la oscuridad, fíjate que no lo había reflexionado Oscar, pero y además lo que es más aún, uno empieza a perder la capacidad de asombrarse. Y esa pérdida de capacidad de asombro no es inhumanidad, porque las cosas siguen conmoviendo y siguen doliendo. Es simplemente un poco, yo creo que de resignación, de entender que por más que uno intente, las cosas siguen ocurriendo todos los días en el día a día y uno
pierde un poco esa capacidad de impactarse con algo que te estén contando. Cristóbal Viñó, bienvenido a esta conversación. Buenas noches, Oscar. Buenas noches a todos. ¿Se escucha bien? Sí, Aparentemente tengo retorno. Ya te había presentado, dije, futuro periodista, actual abogado. Cristóbal, Así preguntas es. para Oscar. Así es. Buenas noches, Oscar. Una consulta. Tú señalaste y se dice a nivel internacional que Bukele tendría un 90% de apoyo. Entonces, dos preguntas al respecto. La primera, ¿qué tan real es eso en la calle, digamos, en la realidad, por decirlo de alguna manera? Y segundo, dando por hecho esa cifra, ¿cuál es el sentido de alcance del ejercicio del periodismo en un medio aparentemente adverso? Mira, es real, no sé si el 90, pero Bukele nunca ha bajado del 80, es decir, algunas de las encuestas de gente que respetamos aquí, por ejemplo, la prensa gráfica, un medio que ahora es muy independiente, tiene una unidad de datos, o la Universidad Jesuita, a quien Bukele ha insultado, le siguen dando esos índices de popularidad. Nos hace dos cosas. En primer lugar, comprender que cuando escribimos llegamos más rápidamente a un nicho que cada vez entendemos más, un nicho de gente que tiene algún recorrido intelectual en el país, una comunidad internacional que quiere entender El Salvador. Entonces entendemos mejor cuál es nuestro activo de lectura e intentamos potenciarlo. Pero por otro lado nos frustra mucho comprender la otra parte, a quienes no llegamos. Y entonces nos preguntamos cómo hacer para llegar a esa gente. Y ahí va buscando soluciones. Nosotros, por ejemplo, hemos creado un taller de periodismo para no periodistas, donde les intentamos explicar cómo destruir una nota periodística. Intentamos hicimos radio para intentar llegar por una vía mucho más arcaica a los municipios rurales de El Salvador. No nos fue bien con ese proceso. Estamos entrando en hacer alianzas para poder llegar de otra forma, bajo otras vías, a una comunidad más joven que estamos perdiendo y que quiere informarse por canales diferentes. Todo eso es bien difícil cuando tenés que cuidar cada verbo para que no te demanden. En una democracia natural, digamos que la cintura para moverte fuera más grande, pero aquí cada paso que damos, mi proceso editorial incluye abogados, unos abogados muy buenos que tenemos, que revisan las notas y nos cuestionan los verbos. Y nosotros tomamos luego las decisiones periodísticamente, pero el proceso es más largo, por eso no podemos publicar tantas piezas. Pero yo de verdad creo que hay que, al margen de buscar esto, que es obligación de quienes dirigimos medios de comunicación, buscarlo, no ser cínico, no decir no me importa esa gente. Pero al margen de eso sí hay una lógica. El periodismo no se debe a sus lectores, se debe a sus principios. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo vivo en una sociedad machista. Si yo mañana saco una mujer desnuda en el periódico, va a ser el artículo más leído del día, pero no lo voy a hacer. Yo no respondo a mis lectores, respondo a mis principios. Y a veces escribo cosas que no quieren saber. Y muchos de ellos la leen y deciden si detestarme por lo que escribí, deciden si no ver las pruebas que presenté, pero al menos el periodismo sigue siendo en este mundo de autócratas y autoritarios un acto románticamente anarquista. Yo le sigo dando la posibilidad a la gente de decidir. Ahí está la información, no le he puesto ningún cuchillo en la cabeza. Si quiere, léala. Si quiere que esa lectura influya en su vida, hágalo, y si no, ni modo. Me lo como con papas, no me queda más. O yo sigo intentando llegar a más gente, pero no sabes qué efecto vas a causar. Entonces, esto es una discusión muy grande, sobre todo en medios digitales. ¿Cómo seguir defendiendo los principios sin decir por el otro lado me importan un carajo las métricas? En esa discusión se nos va la vida. Es durísimo, porque además las métricas son las que en buena parte nos permiten financiar nuestros medios. Ana te pregunta, Ana Ramírez, sobre tu periodo en el exilio en Nicaragua, si seguiste ejerciendo como periodista y si lo hiciste durante esa época, ¿cómo lo hiciste con tu fuente? Mira, gracias, Ana. La cuestión con la fuente es individual de cada hechura, de cada reportaje. Por ejemplo, con Consuelo Hernández. Consuelo, ella quiso denunciar el asesinato de su hijo. Pero además, si nosotros publicábamos y Consuelo no la presentábamos, igual iban a querer matar, porque era la única testigo y estaba en las actas policiales de levantamiento de cadáveres, con lo cual no había una manera fácil. Entonces lo que decidimos es llevarlo a organismos internacionales, reunirnos 8 veces con ellas para explicarles las consecuencias
y ella decidió no salir del país. Pero luego hay otros casos muy diferentes. Por ejemplo, yo lo cuento en el libro Los muertos del periodista, me acuerdo de una fuente, Fredis. Fredis era un criminal. Y Fredis era un criminal que había vivido toda la vida de traicionar a otros criminales. Si lo atrapaban en una banda criminal, él traicionaba a los demás y lograba convertirse en lo que en El Salvador se llama testigo criteriado, y entonces que le conmutaran su pena por haber delatado a los demás. Entonces, de repente nos llama desde una cárcel y nos dice: yo tengo información sobre el asesinato de 3 diputados salvadoreños que fueron quemados en Guatemala por unos narcos en el 2007. Y le dijimos: vamos a escucharte. Nos dio pruebas, y las pruebas, cuando las fuimos a verificar a Guatemala, eran todas válidas. Publicamos al final. De repente él salió de la cárcel. Él lo que nos pidió es: sáquenme de la cárcel. Y nosotros le dijimos: yo no te puedo sacar de la cárcel, no soy funcionario. Te puedo prometer intentarlo, porque un periodista protege a su fuente. Fuimos, hablamos con las autoridades y les dijimos: a este tipo, que lo tienen por un robo vulgar, lo van a matar, y tiene información muy importante. A los 2 meses Freddy salió de la cárcel. No sabemos si por lo que hicimos o no. Y nos dijo que ya no quería que publicáramos su historia porque no le interesaba ahora que estaba libre. Nos lo dijo con una pistola en la cintura. Lo que le respondimos es que su historia era nuestra y que no nos importaba lo que él pensara. Y publicamos. ¿Cómo negocias con una fuente? Depende con qué fuente. Consuelo Hernández era víctima de una circunstancia. Este era un criminal que había intentado hacer un pacto, y parte de mi función es que ese pacto se cumpla y que la información llegue. Entonces, ¿cómo se lidia con las fuentes? Mi único consejo es: no se lidie en soledad. Ninguna de estas decisiones las tomé yo solo, porque en soledad te confundís, en soledad te acelerás, en soledad te entusiasmás. Y gran parte de la función de buenos editores es quitarte cuotas de entusiasmo. No todas, porque si no dejas el oficio, pero algunas cuotas sí. Entonces, Qué buena definición. Tu pregunta, con cada fuente es diferente. Qué buena definición, Oscar, del ejercicio del editor. La voy a anotar. El ejercicio del editor es quitarle cuotas de entusiasmo a sus reporteros. Oye, quiero volver a sumar a Manuel Villatoro, que te trae 2 preguntas de un estudiante nuestro que queremos mucho, que lamentablemente no se pudo sumar hoy día a nuestra conversación, pero él había preparado y quería hacerte estas preguntas en persona, así que Manuel va a ser de vocero de Nicolás. Estás muteado, mi querido Manuel. Te acabo de mutear, así Perdón, que perdón, ahora perdón, sí. perdón. Ahora sí, tengo aquí las preguntas de Nicolás que quiero compartirlas con Oscar, que lamentablemente por distintos motivos no tuvo que estar presente. Dice: desde tu propia experiencia con el Faro, el caso de José Rubén Zamora en Guatemala, donde su diario El Periódico fue intervenido y él encarcelado, o falta de ejercicio libre del periodismo en Nicaragua, con 185 periodistas que han salido del país desde 2018. ¿Qué opina de la tendencia que se está desarrollando en Centroamérica por parte de los gobiernos de turno hacia la criminalización del periodismo? El caso de José Buena Rubén pregunta. Zamora es un caso de persecución política. Yo no estoy diciendo que no haya nada que pueda demostrar las autoridades sobre alguna irregularidad de la que lo acusan, pero el caso está lidiado fuera de los debidos procesos. Hay 7 abogados defensores que le han renunciado a José Rubén Zamora por acoso de las autoridades. Uno de ellos está encarcelado. Es decir, no lo han dejado ni defenderse. Lo han capturado y le armaron un caso en 72 horas en países donde hay mujeres y hombres que buscan a sus hijos y piden sus cadáveres desde hace 15 años. Si eso no es interés político, no sé qué es. A José Rubén Zamora lo tienen preso por su actividad periodística. Y esto va a continuar, porque el periodismo centroamericano de la posguerra, que es al que yo pertenezco orgullosamente, en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador y Honduras, que quedó en el enclave de todas esas guerras civiles, ahí metido en medio, siendo un país muy violento y con crimen organizado a un nivel que el resto de países no lo tenemos. También fraguó un periodismo con esas voluntades, a un periodismo que buscaba explicaciones y que sobre todo había entendido en un chispazo inmediato que el modelo anterior no servía. Y el modelo anterior muchas veces, caricaturizando un poco, se veía como: termino mi nota, se le enseño a un coronel a ver si le gusta y después la publico. Entonces habíamos entendido que eso no es lo que queríamos, y combinaron una serie, yo así interpreto por qué el boom del periodismo centroamericano. Se combinó en ese pequeño espacio, en esa burbuja ficticia o frágil, como la querrás ver, de una paz lograda y de una democracia incipiente que nunca cuajó,
pero en ese momento nosotros éramos adolescentes, jóvenes al menos, y estábamos entrando al oficio. Y entramos con unas banderas de reivindicación que parecían una canción de Silvio Rodríguez. Entonces, eso nunca lo hemos olvidado. Así nos fraguamos en un entusiasmo de nueva sociedad. Nos creímos el cuento a los inicios de que íbamos a cambiar las cosas. Y ese fuego ardoroso que nos cocinó en aquel momento ya no lo olvidamos. Y así quedamos, pues quedamos malucos. ¿Te sientes resignado, Oscar? Yo me siento frustrado muchas veces. Yo siempre he dicho que mi motor es la rabia. Pero no, resignado no. Si estuviera resignado, yo tengo posibilidades de retirarme a un rancho de playa aquí en El Salvador, donde le sería difícil encontrarme y sobreviviría decentemente, pues ahí. No, me siento rabioso. Me siento con todo, no solo con lo... Alma Guillermo Prieto decía que su motor es el amor, y se lo creo. Alma es, si hablas con ella y te sentás con ella, es una mujer consciente, sesuda y amorosa. No digo amorosa de una forma frágil, no, amorosa poderosamente. Pero a mí me llena de rabia. No sé, a mí la rabia es el motor. Me levanto cada día rabioso y me acuesto cada día rabioso. Y como no me acuesto satisfecho, yo siempre he creído que la empatía es menos poderosa que la rabia. De nuevo, no les estoy vendiendo nada, les estoy develando cómo soy yo. Voy a poner un ejemplo muy cotidiano, llano. Si vos tenés una pareja y tu pareja se quebró el brazo o no hace nada y se acuesta a la par tuya, vos te vas a dormir. La empatía es importante, pero es momentánea. Si vos sentís rabia con tu pareja por algo que hizo, vas a dar vueltas en la cama y no te vas a dormir. La rabia es incompatible con la inactividad. La empatía es bien compatible con la inactividad. Vos pasás por un semáforo y ves a la gente pidiendo y te metes al McDonald's y te comes una hamburguesa. La rabia es incompatible con la inactividad y yo abrazo la rabia. No tengo problemas con eso. Manuel, segunda pregunta, Sí, Nicolás, para nuestro cierro invitado. con la última pregunta, Nico, que son dos en una, y que dice, y poniendo obviamente el ejemplo que estás viviendo tú hoy día en El Salvador y que nos has graficado muy bien, y que nos podría servir eventualmente para cualquier país de América Latina, ¿no? De Sudamérica, que vive una situación Y del similar. mundo también, ¿no? Claro, y del mundo en general. ¿Cómo la voz del periodismo puede ser más fuerte que el relato de gobiernos, por ejemplo, como el de Bukele? ¿Y cuáles son, crees tú, las herramientas que podemos utilizar para lograr alzar esa voz? Mira, yo creo que en primer lugar, pero esto hay que decirlo, y sería yo un mentiroso si digo que en el Faro somos pioneros en eso, hay que diversificar. ¿Vea? Ya he sabido que la era del solo canal, del periódico impreso que alguien abre para saber si va a llover o para saber si le robaron dinero, ya pasó hace mucho tiempo. Pues, y ahora hay muchos canales y todos los canales, en todos hay buen periodismo, desde TikTok hasta los periódicos que siguen imprimiendo. En todos hay buen periodismo. Entonces hay que buscar diversificarnos sin perder la esencia, sin convertir el canal en el objetivo, porque entonces todo está mal. Si convertís el canal en el TikTok no es un género periodístico, el TikTok es un recurso. Los géneros periodísticos son los mismos y seguirán siendo los mismos. Entonces, lo primero es diversificar, buscar cómo llegar a otras audiencias, entender que no entendemos un montón de gente. Y lo segundo es empezar a entender que no todo es nuevo, que hay cosas que hay que destruir, que hay cosas que hay que votar porque no funcionaron. Les digo una que no funcionó. Lo siento, no tengo ninguna señal de que la UGM lo haya hecho. Pero ¿qué es eso que surgió en las universidades latinoamericanas de juntar periodismo y comunicadores institucionales? ¿A quién se le ocurrió esa maravillosa idea? Si son ideas, están en las antípodas. Uno revela, el otro maquilla. Hemos criado a generaciones de muchachos bajo esa lógica y un día un señor te enseña cómo vender una Coca-Cola y otro día otra señora te enseña cómo lidiar con la fuente a quien van a matar. Es decir, hay muchas cosas que han parido este resultado de un periodismo poco vivaz, poco armado. Y eso no tiene que ver con las nuevas tecnologías, tiene que ver con un montón de errores que cometimos. Y todavía es tiempo de corregirlo. Tienen que enseñar periodismo quienes hayan ejercido el periodismo y otras materias, filosofía, pensamiento crítico, historia del pensamiento social y político, eso otra gente. Pero a mí si me mete en un aula, yo de respeto a los comunicadores institucionales, simplemente nunca me quise dedicar a eso, por eso hice periodismo. Entonces, bueno, ese es un error concreto. Luego tenemos que modificar las redacciones y pensar que esa lógica de que el periodismo no puede ser entretenido es falsa.
esa lógica vetusta. Nosotros en el Faro, en una crónica de largo aliento, una crónica, la última que publicamos, por ejemplo, así matamos a Monseñor, no la última, pero alguna icónica, así matamos a Monseñor Romero, Yo Violada, o esas crónicas, si vos tenés una buena entrada, si vos construís con conocimiento, los índices promedio de lectura son de 15-35 minutos. Eso viola todas las reglas del Internet. Entonces, que la gente no quiere leer es una forma de convencernos, sin haberlo intentado realmente, de que debemos escribir para idiotas. Y yo no me quiero convencer de eso. No quiero, es decir, está bien, claro que lo podemos hacer de una forma más breve y sucinta, y lo estamos intentando, pero esa discusión ya está instalada. Pero y la forma larga y consciente y que permaneció ya está fracasada. No. ¿Cuántas buenas crónicas han leído últimamente en los medios chilenos? Largas, de largo aliento. Además tenemos el otro problema, Oscar, que me imagino que tú lo vas a entender, ¿no? El periodismo de investigación, que al final es el que te entrega la suficiente cantidad de antecedentes para escribir una crónica larga o un reportaje largo, cuesta plata, porque significa tener a un periodista trabajando en uno o dos temas simultáneamente por largo aliento sin producir el instrumento que te va a generar el clic. En Chile, las revistas desaparecieron. Ahora están volviendo algunas porque un grupo empresarial compró las marcas y está volviendo la revista cara. En Chile las revistas desaparecieron. En Chile los reportajes de 5.000, 6.000, 7.000 caracteres desaparecieron. Porque es considerado un periodismo caro, que no es rentable. Entonces, a tu pregunta yo te diría, crónicas de largo aliento, como la que estamos diciendo que podría retenerte una lectura de 15, 30 minutos, yo creo que hace mucho tiempo en Chile no tenemos. Pero sí, te digo, sí, no, lo que pasa es que eso, entiendo que ahora hay más competencia, pero no es tan nuevo. Cuando Walsh y toda la panda de locos que llevaron Página 12 decidieron convertir un periódico como ese, que ahora ha devenido en otra cosa, en algo muy distinto en Argentina, con crónicas largas, violaron las reglas del momento, aunque había periodismo escrito largo. Cuando se publicó el monográfico de Hiroshima en The New Yorker, nunca había ocurrido. Y además ese reportero no iba a cubrir lo que había pasado en Hiroshima, iba a cubrir otras cosas en Asia. Y de repente él dijo, déjenme pasar por acá. Y hizo lo que hizo. Cuando Ginger Thompson publicó el material de la masacre de Allende en México, y en ProPublica le dijeron, no solemos mezclar tantos audios y testimonios en medio del texto. Les dijo, prueben, y es una de las piezas icónicas. Cuando lo mismo, Kapuczynski lo mandaban a lo que lo mandaban, en ninguna redacción les van a decir a ustedes, hey, me puedes traer, aceptarías que te dé 3 meses para hacer una pieza, por favor, y te voy a seguir pagando. Nunca van a escuchar esa frase. Había un editor de una revista colombiana que había puesto en su puerta, si usted necesita más espacio, busque trabajo en la NASA. Pero ustedes tienen que romper eso, y ahí no le hablo a ustedes dos que ya sé que lo han hecho, sobre todo a la gente más joven. Si vos tenés que cubrir juzgados todos los días, por ejemplo, voy a conectar la cuenta. Si vos tenés que cubrir juzgados todos los días, y vas todos los días a cubrir juzgados, y permaneces, aunque tengas que hacer notas cortas, y después de permanecer durante 1 año cubriendo juzgados, tu libreta solo tiene lo que te pidieron, el problema sos vos. Efectivamente. El problema no es tu editor ni tu periódico, ese ya lo entendías. Si después de ir todo 1 año a juzgados, a hacer el juicio del que se robó una gallina y el juicio del asesino de la esquina, vos solo tenés en la libreta lo que te pidieron, estás hecho para obedecer. Entonces obedezca. Oscar, última pregunta. Quiero agradecerle a Manuel por haber estado con nosotros. Esta última pregunta es de Carlos Barro, estudiante nuestro. También dice, ¿crees que el pueblo de El Salvador optó por la paz por sobre la justicia o, y aquí comillas, ¿no? Porque está intentando evidenciar una contradicción, la calidad de vida por sobre los derechos humanos? Déjame leer la pregunta. ¿Crees que el pueblo de El Salvador optó por la paz por sobre la justicia? No, el pueblo de El Salvador no sabe qué es paz. Nunca la ha tenido. Y tampoco sabe qué es justicia. No han logrado optar. Han optado por la inmediatez. Veía ese pandillero, ya no lo veo. Y han optado por una persona que les ofrece... O sea, no está tan disociado. Por ejemplo, en El Salvador, la religión que más ha impactado en los últimos años en Centroamérica en general son los evangélicos, pero no cualquier tipo de evangélico. Los neopentecostales, que son aquellos que tienen actos de fe, digamos, muy histriónicos, donde alguien habla en lenguas
y una persona interpreta las lenguas, y luego están los danzantes que Dios les mete en el cuerpo una forma de danza, y empieza a hacer una catarsis de gente que tiene vidas desesperadas y necesita hacer catarsis. Y ya no quieren escuchar en un culto la reflexión de un cura católico. Yo soy ateo, no estoy defendiendo a ninguna religión. De un cura católico que les lee muy formalmente algo. Entonces, es la relación mágica con las situaciones de la vida, no escapa a los caudillos. La relación que el pueblo salvadoreño tiene con Bukele es de alguna forma mágica, y no lo digo en el buen sentido. Creen, no creen, confían, tienen fe en que ese hombre les va a resolver la vida. Y para tener fe, como somos de pueblos de esa tradición, vos tenés que sufrir para tener fe. La fe se sufre, así nos han enseñado. Y esta gente está dispuesta a sufrir algo así. Y la calidad de vida, mira, un buen ejemplo de cómo la calidad de vida, Salvador es un país muy pobre, muy desigual, donde ese dicho manido de hay muy poquitos que tienen mucho y muchos que no tienen nada se cumple a rajatabla, pero los poquitos son muy poquitos y los muchos son muchísimos. Las pandillas es el fenómeno de los desesperados. Es decir, quienes entraron a las pandillas, la mayor parte de la sociedad salvadoreña decidió no hacerlo, pero quienes entraron venían de unas condiciones. O sea, yo he visto reporteando de cerca vidas de jóvenes. Yo recuerdo a Rudy, por ejemplo, del último libro. Rudy era un tipo que a sus 14, 15 o 16 años él no sabía qué edad tenía, ni su mamá tampoco lo sabía. Él dormía en un abrevadero de cerdos. Esa era su casa. Vaciaba el agua, se envolvía con el abrevadero de cerdos, y a la mañana, antes de que le pusieran el agua a los cerdos, se levantaba y se iba a ver qué hacía, como un hombre antiguo, como un hombre de otros tiempos, que aún necesita recolectar para sobrevivir. Entonces, los derechos, y aquí cierro con una cosa, ya que has puesto esas palabrotas bonitas y necesarias como paz, justicia, derechos humanos. Yo también creo que nosotros, sin convertirnos en unos canallas vulgares como Trump o como estos medios de comunicación que jalan lectores con vulgaridades, pero tenemos que abandonar un poco el buenismo. Nos pasamos discursando sobre palabras que la gente no entiende. Nos pasamos llenándonos la boca de verdades que no lo son, porque no le gustan a nuestro entorno de cócteles. Te pongo un ejemplo. Cubriendo migración, yo recuerdo el enojo profundo que obtuve en una universidad de Nueva York, no diré cuál, cuando yo dije el primer problema de los migrantes no son... ¿No fue en la mía? ¿No fue en la mía, Oscar? No diré cuál. No son los estadounidenses racistas, patriarcales, autoritarios, trompistas. Son otros migrantes. El que primero te aplasta es otro migrante. Eso quiere decir que esos otros no son parte del problema. Sí, pero ni siquiera han llegado ahí. Y eso les pareció que era romper la lógica de lo que los buenos teníamos que decir mientras nos tomamos un cóctel en Manhattan. Entonces, es necesario dejar de usar tanto eufemismo. Dejen de decirle nosocomio al hospital. Yo quiero agradecerte, Oscar. Me parece que lo último interesante, podríamos tener otra charla además sobre cómo un poco lo que se ha discutido acá en Estados Unidos los últimos 2 años, la captura de las élites sobre agenda identitaria, y al final lo único que logran es diluirlas, nadie las entiende y solamente generan más rechazo contra esa agenda identitaria. Hay harto escrito sobre ello para nuestros estudiantes, por si quieren verlo. Les voy a compartir algunos autores que han venido escribiendo en el New Yorker, el New York Times, y también ensayos académicos sobre ese tema, ¿no? De complejizar la agenda identitaria al punto de diluir los mensajes y que al final son capturadas por élites que se llenan la boca hablando en palabras difíciles y adjetivos, y al final los más importantes, que son los miembros de esas comunidades históricamente segregadas, terminan quedando diluidos en un tazo, en un vaso de verborrea en general. Oscar, hemos conversado durante 1 hora y 19 minutos muy profundamente. Quiero darle la palabra antes de que nos despidamos a José Agustín. Creo que esta conversación ha superado ampliamente las expectativas que teníamos. Creo que hay parte de tus relatos que a nuestros estudiantes le van a quedar muy grabados y muy profundos. Y es muy distinto leer también lo que sabíamos que ustedes estaban pasando que escucharlo de tu testimonio. José. Nada, Oscar, muchísimas gracias. Recojo el guante ahí, la mezcla de las comunicaciones estratégicas con el tema del periodismo. Algo vamos a hacer aquí en la Universidad Carla Mistral al respecto.
mencionaste de pasada 6 o 7 libros de periodismo de primer nivel, Hiroshima, Seymour Hersh, Alma Guillermo Prieto, grandes personajes. Creo que tenemos que leer a los buenos periodistas. Antes de ser productores de buen periodismo, tenemos que leer mucho y muy buen periodismo, ver mucho buen periodismo, te lo agradezco. Y eres un monstruo tirando titulares. Yo anoté aquí a la pasada 6 o 7 frases que tiraste. Yo no sé qué ejercicio van a tener que hacer los estudiantes de José María más tarde, pero yo les voy a pedir que busquen titulares, compadre. Tu charla de hoy, tu conversación, tiraste 6 o 7 titulares de primer nivel, te lo agradezco el testimonio. Mucho éxito, fuerza con todo, un gran ejemplo. Me doy con el corazón. Se lo agradezco mucho. Espero, yo no quiero de ninguna forma desincentivar. Voy a cerrar lo más positivo que pueda. Hay una frase de Alma Guillermo Prieto, donde ella decía, no les digo que va a ser una aventura fácil, de eso no lo va a ser, pero es una aventura maravillosa el periodismo, porque el periodismo te reserva la posibilidad de ver el mundo en primera fila. Usualmente el espectáculo es nefasto, pero está en primera fila. Te lo recomiendo. Es una gran frase. Oscar Martínez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si viene a Nueva York, avisa, sé que va a estar en Chile la próxima semana, a ver ahí si es que nuestro director en algún momento te puede invitar a conocer el proyecto. Creo que además al director, sobre algunos desafíos que la escuela está dialogando y conversando, siempre es bueno tener input sobre aquellos que están en el frente ahí de reporteo, sobre todo en condiciones más complejas. Mil gracias, Oscar, no te quitamos más tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Un gusto y un abrazo. Que esté muy bien. Era Oscar Martínez, director. Con esto vamos nosotros concluyendo este conversatorio. A los estudiantes de mi cátedra les quiero decir que la próxima semana efectivamente tienen que escribir una crónica sobre este encuentro, así que vayan pensando en los titulares. Este video queda grabado en el canal de YouTube de la universidad. Le agradecemos a ellos haber distribuido también la conversación que aquí hemos tenido, pero creo, José Agustín, para ir cerrando, que uno que ve estas cosas muy lejos, lo importante es decir que estas cosas empiezan a pasar sin que uno se dé cuenta, pero cuando las señales son evidentes y uno las pasa por alto, se da cuenta que podría haber tenido primeras señales de alerta para evitar que esto ocurra. Así que no necesariamente Chile, porque sus instituciones funcionen un poco mejor, porque no hayamos llegado a los niveles de violencia o de degradación del Estado en El Salvador, no necesariamente Chile está exento de sufrir procesos de erosión democrática. Así es. Hay señales de liderazgo de esas características, y un periodista que tiene el ojo entrenado porque ya vio esto varias veces en su país antes nos puede enseñar a mirar nuestro entorno, y hay cosas que deberíamos, las escuelas de periodismo por lo pronto, hacer mejor al respecto, en fondo, en la formación de nuestros profesionales. Por eso partí haciendo esa especie de mea culpa en la presentación original de esta conversación. Pero me voy con el corazón llenito, como les dije al principio. Una gran conversación. Así que muchas gracias a todos por su atención y nos vemos pronto. Gracias, director, que esté muy bien, y a todos ustedes les agradecemos por haber estado con nosotros. Vamos a tener más instancias de conversación y que las vamos a abrir a la comunidad, no solo a la comunidad mistralina, sino que también como aporte para la discusión y el debate en nuestro país. Que estén muy bien y que tengan muy buenas tardes.